Hablemos de plantas de biodiesel. En esta clase o en esta serie de clases que vienen a continuación, aprenderemos el funcionamiento de las denominadas plantas de biodiesel, en el cual se lleva a cabo el proceso de transesterificación de los diferentes tipos de aceite. Este tipo de plantas en nuestra región son denominadas plantas integradas. Tenemos dos posibilidades: que las plantas de bio sean un complejo industrial solamente para llevar a cabo este proceso de transesterificación, o tenemos, como sucede en las plantas integradas, mayormente en nuestra región, que las plantas de transesterificación, es decir, donde se lleva a cabo el proceso de biodiesel, está dentro de un complejo aceitero. Así como nosotros hemos conocido al momento que una planta aceitera está dividido en varios objetivos: el recepcionamiento, el proceso, el almacenamiento y la exportación, donde en ese recepcionamiento entendimos que los granos son ingresados a planta, se analizan la calidad, se controla la documentación, se pesan, se descargan y se almacenan según la calidad, ¿sí? También hemos aprendido que existe diferentes tipos de procesos en estos modelos de planta, principalmente en el aceitero, cerealero o agroexportador, donde esos procesos se reducen a lo que es el acondicionamiento de los granos para la exportación, como así también su parte principal, que es el proceso de molienda. Entonces, para llevar a cabo esta molienda y conseguir los productos que nosotros ya conocemos, como principalmente aceites, pellet de cáscara o diferentes tipos de subproductos como las harinas, necesitamos de la materia prima principal, es decir, del grano. En este caso, las plantas integradas son complejos industriales donde sucede todo lo que nosotros conocemos, pero la diferencia es que una vez que se produce el aceite y se almacenan los tanques diarios, no solamente se va a exportar, ya sea crudo, neutro, virgen, desgomado, refinado, sino que también se va a almacenar para utilizarse como materia prima principal, sumado al metanol, sumado al metilato de sodio, que son los tres ingredientes necesarios para la producción de biodiesel. Hablemos de plantas de biodiesel. Según lo que nosotros conocemos, a la actualidad, una planta está dividida en sus cuatro objetivos: recepción, proceso, almacenamiento y exportación, pero también nosotros aprendimos que las plantas aceiteras en nuestra región se dividen según su infraestructura, de menor a mayor. Ahí conocimos que existen las plantas de acopios, las plantas de acondicionamiento de granos y estas famosas plantas integradas. Todo nace en el campo. Hoy te vamos a contar el primer paso de la industrialización de los granos, el acopio. El proceso comercial se inicia en el acopio, que concentra las producciones locales para la posterior distribución en puertos, fábricas y molinos.
Una vez que el cereal llega a planta, el primer paso es el acondicionamiento y su posterior almacenaje. Luego se realiza la logística hacia puertos y plantas industriales, donde el acopiador comercializa los granos según la situación del mercado. Los acopios son fundamentales en la relación producción-comercialización, estableciendo un enlace entre ambas etapas. Luego tenemos las plantas de acondicionamiento, que son aquellas plantas tercerizadas que se encargan de acondicionar los granos, en el cual se sospecha, se sabe que en su trayecto desde el campo pudieran llegar a contener, en este caso, mayor contenido de materia extraña, pero principalmente excedente de humedad. Después conocimos y nos focalizamos en las plantas agroexportadoras aceiteras, donde aprendimos el proceso de producción principalmente, cómo ingresa la materia prima, cómo son sus cuatro etapas, la prelimpieza, la molienda, la extracción por solvente y el proceso de secado de harina. Estas plantas aceiteras son complejos industriales que hemos analizado al momento de hoy con un poquito más de infraestructura. Y las plantas integradas, que son plantas aceiteras, tal cual nosotros las conocemos, pero se extiende el proceso a la Hoy, generación producción de de biodiesel en la Argentina. biodiesel. El biodiesel es un biocombustible producido a partir de fuentes renovables, como aceites vegetales o grasas animales, y que puede reemplazar o complementar el gasoil de origen fósil. El producido en Argentina ahorra en promedio el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero comparado con el combustible tradicional. Argentina tiene 37 plantas de biodiesel, las cuales tienen una capacidad conjunta de producción de 4,4 millones de toneladas por año. Y aunque el futuro es incierto, se espera un incremento del 8% en materia de exportación de biodiesel a Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, a partir de los diferentes tipos de granos, nosotros podemos producir aceite, principalmente de aquellas llamadas oleaginosas, y de este aceite podemos generar biodiesel y glicerina. En estas clases nosotros veremos una introducción al proceso y a partir de la segunda y la tercera conoceremos en profundidad la elaboración del bio en nuestra región, cómo opera la planta, cómo se llaman los equipos a utilizar. Estas plantas no difieren mucho del proceso de extracción de aceite, o sea que tenemos intercambiadores, reactores, tenemos equipos de transesterificación, que así se denomina el proceso, transesterificación del aceite, en el cual se convierte en biodiesel de calidad y un subproducto a obtener es la glicerina utilizado en muchos productos de farmacoquímicas, inclusive en la producción de em, em, jabones, productos de limpieza, productos de cosmética, etcétera. Arranquemos primero conociendo cómo se realiza la refinación del aceite, porque nosotros hemos comprendido que los aceites, cuando se producen en esta región, se exportan crudo, neutro, desgomados o refinados, pero esta refinación es muy leve comparada con la refinación final al momento de
hacerlos comestibles. Recuerden que el aceite que se produce en nuestra región no es apto para ser consumido. Tiene que seguir pasando por diferentes etapas físicas, de desgomado físico a través de diferentes líneas de desgomadoras o gomas centrífugas, como así también tiene que concluir en el proceso con el refinado químico, en el cual se utilizan diferentes productos químicos, ácido fosfórico, ácido cítrico, varios tipos de hidróxidos con la idea de refinarlo y luego terminar con una desodorización en el cual se neutraliza, se le sacan olores no deseables y se lo realza el aceite para poder venderlo como aceite comestible. Entonces, en nuestra región estamos acostumbrados y veremos que existen plantas aceiteras que generan el aceite para exportar como un producto bruto. Es decir, que después pequeñas refinadoras de nuestra región, ejemplo Alsamar, ¿sí? La aceitera Martínez, que le compra el aceite girasol al Bunge, lo sigue reprocesando, refinando, desgomando y termina con una refinación química, lo hace comestible para poder venderlo en nuestro mercado interno con sus características, con el nombre, pero si ustedes revisan la etiqueta de esos tipos de aceite van a encontrar que dice producido por Bunge y en este caso reprocesado o el producto final por Alsamar. Así que un poco así funciona. En nuestra región hay muchas refinadoras muy pequeñas que se encargan de esta refinación y terminación del aceite para hacerlo comestible. Entonces arranquemos hablando de la refinación de los aceites, un poco la recuperación, como para seguir avanzando con lo que es el proceso en esta introducción a lo que es las plantas de biodiesel. En este capítulo de Huella Verde te llevamos hasta Vicente López para conocer cómo se recolecta el aceite vegetal que los vecinos usan en su casa y en restaurantes. El viaje continúa en Rosario, Santa Fe, donde visitamos la planta de procesamiento Albardón Bio, que transforma este aceite recolectado en biocombustible. Cabe destacar que en nuestra región, en el Gran Rosario, en San Lorenzo, Puerto General San Martín, también se recuperan los aceites utilizados denominados AU, por aceite vegetal utilizado, en el cual terminan en las plantas de bio para recuperarlos y en este caso poder reprocesarlo y no vertirlos al agua, a alguna cuenca, al río. ¿Se entiende? Entonces, en nuestra región, en las cadenas gastronómicas, existe un servicio con el cual ciertas empresas muy conocidas, refinadoras de aceite o recuperadoras, pasan a buscar ese aceite para justamente poder reutilizarlo. Lo decantan, le sacan todas las impurezas, lo purifican y lo reutilizan en el proceso. Este es el caso de este tipo de plantas, como la de Albardón Bio, que por ejemplo es la planta de generación de bio en lo que es el complejo industrial de TC en Puerto General San Martín, entre otras. Yo uso el de oliva para las ensaladas y un aceite de una marca natural para frituras y para cocinar. Nosotros hacemos comida para llevar. Tenemos tartas, empanadas, milanesas, papas fritas. Que te avisan, mamá, estoy cruzando la barrera, voy con Fernando a almorzar. Y les hago milanesas con papas fritas. Cuando abrimos, inmediatamente buscamos dónde desechar el aceite, porque era bastante el aceite que teníamos. Hay gente que tira el aceite en la rejilla y otros que los tiran en el inodoro. Y hay otros que lo tiran directamente en el tacho de residuos. Y empecé a estudiar y bueno, dije, me gusta y lo voy a comenzar a hacer y así empecé. Me meto en la municipalidad a ver qué hay, si hay programas de cocinas y todas esas cosas. Entonces vi ahí que decía nueva recolección de aceite, si tenés un negocio podés contactarnos. Y bueno, nos interesó.
El camión recolector pasa aproximadamente cada 10 días. Estos aceites no se vuelcan en las cloacas y en los desagües, que eso es lo que produce las inundaciones que tanto tenemos en algunas zonas. Una vez que termino de cocinar, lo dejo que se enfríe y lo paso a un bidón y lo voy juntando, y cuando ya llene el bidón lo traigo aquí a la delegación. El centro de acopio se realiza mediante unos contenedores que los vecinos de la zona los acercan en envases de plástico u otros, y nosotros de aquí se deriva a las plantas transformadoras. Hay varias ventajas de reciclar el aceite vegetal usado. La primera es evitar el taponamiento de cañerías o desagües que terminan favoreciendo las inundaciones. La segunda ventaja es evitar la contaminación de napas y de cursos de agua. Y la tercera ventaja es que estamos favoreciendo a reducir los gases de efecto invernadero, cortando con biodiesel el combustible fósil. El aceite va a una planta procesadora que realizan un tratamiento para después transformarlo en biocombustible. Sé que es malo por la cantidad, que no es un poquito de aceite ni un litro, son 70 litros que con el desecho del aceite vegetal podés colaborar. Se ha incrementado bastante que la gente venga y colabore y tome conciencia de lo que es el reciclado. Aquellos municipios que aún no se han sumado al programa, queremos invitarlos a que se sumen, a que se acerquen al organismo para ser parte de este plan. También queremos aprovechar la oportunidad para invitar a los vecinos, comerciantes y grandes generadores de aceite vegetal usado para que también se involucren y peticionen en sus municipios el ser parte de este programa. Tomemos conciencia de que el planeta tiene que subsistir. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestros nietos. Cuando uno cuida, no tira residuos en la calle, y lo bien que la tierra se pone y que es un bien para la humanidad. En Huella Verde compartimos prácticas ambientales para que juntos aprendamos a reducir nuestra huella ecológica de cada día. El aceite vegetal usado es un residuo que generamos al cocinar en restaurantes y en nuestras casas. Desecharlo en cloacas y cañerías causa un fuerte impacto ambiental. Para reducir este impacto, el Organismo Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, puso en marcha el Plan Bio, que promueve su reciclado. ¿Sabés cuántos litros de agua contamina cada litro de aceite vegetal usado que desechamos? Te invitamos a dar un paseo por la provincia de Buenos Aires para conocer sus plantas y animales autóctonos. Hoy te presentamos el lagarto vero o tejuguazú, como se lo llama en guaraní. Es un reptil silvestre que vive en ambientes muy variados como pastizales, bosques y selvas. Para aumentar la temperatura de su cuerpo, el lagarto vero pasa muchas horas tomando sol. Su alimentación es amplia, incluye frutas, huevos, insectos y pequeños vertebrados. Puede medir hasta 1,30 m de longitud, de los cuales la mitad corresponde solo a su cola. A fines del otoño y durante todo el invierno, el lagarto vero hiberna, para lo cual cava su propia cueva o utiliza cuevas hechas por otros animales. Se reproduce en la primavera. Las hembras ponen entre 12 y 24 huevos y las crías nacen durante el verano. En la actualidad, su principal depredador es el hombre, que lo persigue para cazarlo por su cuero y su carne. El aceite recolectado viaja hasta la provincia de Santa Fe y en la planta Albardón Bio, en Rosario, se lo convierte en biodiesel.
Hasta allá viajamos para aprender un poco más sobre el proceso de reciclaje de este desecho que puede convertirse en un importante recurso. Empezamos a explorar la cuestión de empezar a procesar materias primas que no tengan que ver con los aceites de soja. Y bueno, el aceite vegetal usado era una materia prima estratégica dentro del país y bueno, empezamos a desarrollar toda una red de ese reciclado de ese aceite. El rol del Albardón en el Plan Bio es poder transformar un residuo en energía. Hoy nosotros somos la locomotora de alguna manera de la cadena que hay hacia atrás. Sin una planta con las capacidades tecnológicas como las que tiene el Albardón, sería imposible realizar un plan bio con ciclo cerrado como llamamos nosotros. Llega el camión con el aceite AU, se descarga en la parte, hay un cargadero, se toma una muestra, se analiza el producto, se corrobora que tenga la calidad que requiere la planta, se manda a analizar al laboratorio y el laboratorio autoriza la descarga. El 95% del agua que se recibe se procesa y se hace biocombustible. Se vende ese biocombustible a las petroleras, que es donde se hace el corte, que hoy está rigiendo al 12% de biodiesel con el otro componente que es el gasoil. El corte obligatorio nacional es una ley la cual exige y promueve la utilización de biocombustibles y el corte con los combustibles fósiles para mitigar los efectos climáticos del calentamiento global, los gases de efecto invernadero y sobre todo para diversificar la matriz energética, teniendo en cuenta el desarrollo de economías regionales y de empresas pymes. Desde el tanque de almacenamiento de aceite AU crudo es bombeado hacia la unidad de refinación. Primeramente se le hace un acondicionamiento donde se le sacan los restos de sólidos que trae este aceite, pan rallado, resto de la fritura, y el aceite está listo para la refinación. En una primera etapa se calienta a unos 150 grados, donde se le extrae los restos de humedad y el oxígeno que trae ese aceite. Después ese aceite se vuelve a calentar a unos 250 grados y entra una columna de destilación. Por arriba salen las impurezas como ácido graso y por abajo sale el aceite en calidad para producir biodiesel. Nosotros tenemos experiencias con Cervecería Quilmes, abasteciendo a ellos para el corte que ellos hacen del 50% con gasoil. Ellos lo mezclan y se lo suministran a su flota de transporte, que no es una flota personal de Quilmes, sino que es tercerizada, pero alrededor de 150 camiones hoy en día ya utilizan un corte del 50%. Aceites comestibles en la Argentina se comercializan casi 1 millón de toneladas y nosotros estamos hablando de que se recuperan, no llegamos a 20.000 toneladas entre todos los recolectores del país, con lo cual estamos al 0,02% de recolección de lo que se está usando. Quiere decir que hoy todo lo otro está yendo a algún lugar que no tendría que ir. O vuelve a la cadena alimenticia, o se tira y contamina las aguas. Lo primordial que no lo tiren, que no los descarten en las cloacas, ni lo tiren por los sumideros, porque eso es altamente contaminante. Y segundo, un mensaje de que existen tecnologías ya en nuestro país, tecnologías de punta, que pueden procesar este aceite y transformarlo en biocombustible. Cada litro de aceite que desechamos en cloacas y cañerías puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Ya son 79 los municipios de la provincia de Buenos Aires adheridos al Plan Bio del OPDS. Consulta dónde se encuentran los centros de acopio de aceite en tu ciudad. Empezá hoy mismo a mejorar tu huella del día. Hoy en Huella Verde aprendimos cómo el aceite vegetal que usamos en la cocina puede convertirse en el combustible que cargamos en la estación de servicio. Conocimos a comerciantes y vecinos comprometidos con el ambiente que junto al municipio de Vicente López participan del Plan Bio del OPDS. En Rosario visitamos la planta Albardón Bio, que procesa el aceite vegetal usado y produce un biocombustible que tiene un gran potencial como fuente de energía renovable. También aprendimos que como ciudadanos comprometidos podemos exigir a nuestro municipio que habilite centros de acopio de aceite para evitar su vertido en cloacas y cañerías.
Somos naturaleza, nos transformamos todo el tiempo. Empezá hoy mismo a hacer más verde tu huella. En nuestra región, hace unos años atrás, existía la posibilidad de vertir los aceites que utilizamos normalmente en nuestras casas, y bueno, ya hace rato que por ahí no se ven. En Rosario era muy común de tener contenedor, en San Lorenzo, en alguna región también acá aledaña, y bueno, ya ahora hace un tiempo que se perdió esa forma también de cuidar a la naturaleza. Lo que sí sé es que se puede acercar esos aceites a las cadenas gastronómicas, a los bares, a los lugares conocidos como McDonald's, Burger King, los bares tradicionales o lugares donde se realiza comidas rápidas, para poder entregarlo ahí, que después las empresas que vienen a retirarlo se lo lleven. ¿Sí? Es otra metodología de recuperar, pero también se entiende que acá hay como una controversia por lo económico, porque todo esto genera rédito económico para una empresa. Entonces se dejan de lado estas cuestiones del cuidado también de la naturaleza por egoísmo y cuestiones afines relacionadas. En esta planta ingresa el aceite crudo proveniente de las plantas de crushing y sale como aceite refinado, que se puede vender tanto a granel, en soja y girasol, como producto terminado, en envases que van de 0,5 a 1,5 litros y bidones de 3 y 5 litros. Las etapas de refinación son básicamente 3. En la primera etapa de neutralización hace que ciertas variables de calidad, básicamente la acidez y la concentración de fósforo, entren dentro de especificación para obtener un aceite premium para consumo masivo. La segunda etapa consiste en blanqueo y filtración. En el blanqueo, el aceite entra en contacto íntimo con tierras de blanqueo. Allí, por principios químicos de absorción y de adsorción, el aceite entra en características de color adecuadas, según especificación y normas de calidad. La última etapa es de desodorización, en donde el aceite entra a temperatura en un contacto íntimo como una torre de destilación similar a hidrocarburo, a una temperatura aproximada de 240 grados. ¿Por qué a esta temperatura? Porque a temperaturas inferiores tanto posibilidades de traza de hidrocarburos como de hexanos no serían eliminados, y a temperaturas superiores los ácidos trans no se eliminarían. Esta planta cuenta con normas de calidad y de seguridad y medio ambiente internacionales, tales como FSC 22000, que engloba a todas las normas de proceso y medioambientales, la 18000, la 14000 y la 9000. Bueno, ahora conozcamos en esta introducción parte del proceso de biodiesel. Hay un tema que a los ingenieros, a los físicos, a los químicos nos apasiona, a todos. Yo diría que el término es ese, nos apasiona, que es la energía, la fuente de que todo pueda funcionar, pueda moverse. Y bueno, en este planeta Tierra, ya más modestamente nos vamos del universo a la Tierra, la energía es algo que está siendo cada vez más codiciado, y que dado que aumenta la población del planeta, aumenta el consumo de energía. Los recursos energéticos son cada vez más escasos, cada vez más caros, y lamentablemente en la medida que se van masificando son cada vez más contaminantes. Tenemos que empezar a decidir quién va a convivir acá, si la contaminación o nosotros. ¿Desde dónde le estoy contando? Desde una planta de biodiesel, de Explora, en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Hay un polo sojero, básicamente,
donde se elabora la soja, se saca aceite de soja, harina de soja y como subproducto del aceite de soja, el biodiesel. Precisamente a mis espaldas se está efectuando una carga de biodiesel, 36.000 litros de biodiesel de extrema pureza, que va a ir destinado a una petrolera para ser mezclado con el gasoil. El proceso de transformar el aceite de soja en biodiesel no es para nada sencillo, es tremendamente eficiente. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿para qué me hago el problema de fabricar el biodiesel si sigo teniendo gasoil, por ejemplo? ¿Para qué me tomo esa complicación? La contaminación. El biodiesel, para elaborarse, se toman productos vegetales, en este caso la soja. Ese producto vegetal crece tomando de la atmósfera una cosa que se llama dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se transforma en plantas, se transforma en aceite y se transforma en biodiesel. Es un ciclo cerrado, es decir, no estamos aportando ese contaminante dióxido de carbono a la atmósfera. No, lo generamos y lo consumimos, a diferencia del petróleo, que lo que sacamos de allá abajo lo traemos a la atmósfera y contamina, el famoso efecto invernadero. Le queremos mostrar cómo funciona una planta de biodiesel, de elaboración de biodiesel. Y va a ver que es un proceso extremadamente complejo, sujeto a controles de calidad muy severos, para asegurar de que ese producto realmente contribuya a la ecología, contribuya a reducir ese dióxido de carbono y que además sea un excelente combustible. A mis espaldas, esto que usted está viendo es ni más ni menos que un esquema de toda la planta de biodiesel. Y esto también le da una idea de la complejidad que significa estar produciendo este elemento que es el biodiesel. No es sencillo, por eso se lo puede producir de manera sencilla y doméstica, pero el producto va a ser un producto sencillo y doméstico. Cuando se lo produce en serio, con altísima calidad, esto es lo que hace falta. Acá tenemos todo esquema de cómo está funcionando cosa por cosa, tanque por tanque. Procesos donde se produce la mezcla del aceite que se utiliza originalmente con un determinado tipo de alcohol, con determinado tipo de ácidos, en fin, todas las combinaciones necesarias para que este producto, en definitiva, salga con las características y la pureza necesaria para que usted no tenga absolutamente ningún inconveniente. Reitero, sea usándolo puro o sea usándolo mezclado con gasoil. Para que usted se dé una idea de la complejidad de este sistema, usted está viendo ahí tanques con qué capacidad, cuánto tienen, qué está pasando, dónde está pasando, qué válvula. Es todo control automático, por supuesto, pero hay un detalle que creo que es interesante. Todo lo que usted observa aquí va siendo prolijamente archivado. ¿Por cuánto tiempo? 10 años. Es decir, que yo puedo retrotraerme en el tiempo a cualquier anomalía que suceda para estudiar cómo mejorar la instalación o mejorar el producto hasta 10 años. ¿Escuchó bien? 10 años. Muchos años de hacer experimentos, de probar cosas, me han enseñado una verdad. Cuando uno introduce un producto en el mercado y aparecen problemas, inmediatamente la primera tendencia que tenemos es echarle la culpa al último producto que incorporamos. Es una tendencia natural. Los biocombustibles son tan viejos casi como los motores. Es más, el señor Rudolf Diesel, cuando hizo andar su primer diésel, lo hizo andar con aceite de maní, no lo hizo andar con gasoil. El gasoil apareció después por razones de conveniencia económica, pero no se equivoque, funcionaba con aceite. El biodiesel es relativamente nuevo y, por supuesto, ingresa a un mercado donde tiene que competir con el gasoil. A la gente que tiene gasoil no le hace ninguna gracia tener un nuevo competidor. Entonces existe la tendencia muchas veces cuando se utiliza biodiesel de echarle la culpa de todo el biodiesel. Eso es absolutamente falso. Sobre todo cuando después de ya unos cuantos años de establecer normas, establecer procedimientos para controlar la calidad del biodiesel, asegurar que ese biodiesel sea de buena calidad y no deba traer problemas. Reitero, hay normas muy estrictas, nacionales e internacionales, que aseguran la calidad del biodiesel. Por ejemplo, yo tomo esta botella, que como usted verá tiene un hermoso precinto. ¿Sabe qué es esto? Una muestra que se tomó de un camión, que le estuvimos mostrando que se estaba cargando, que se le entrega al camionero y se le carga delante de él
Una botella de estas le va a quedar en manos a la persona que se lleva el biodiesel y la otra va a quedar en el laboratorio como testigo. Cualquier problema que surjan, existen 2 muestras para dilucidar si el problema es o no del biodiesel. O si no, le muestro algo que es confidencial, pero se lo muestro rápidamente. Usted acá tiene registros de infinidad de pruebas de laboratorio a través del tiempo que se van haciendo y con esas pruebas quedan constancias. ¿Se acuerda de aquellos que memoria falla, boleta no? Bueno, ahí está la boleta. El control de calidad para asegurar la calidad del producto es una variable imprescindible. Yo saco a la venta un producto que cumple con las normas internacionales, estoy tranquilo de que cualquier cosa que suceda no es atribuible a este producto, en este caso el biodiesel. Una de las preguntas más frecuentes que solemos formularnos es ¿en qué medida puedo usar biodiesel en mi vehículo diésel? A ver, el biodiesel se puede usar o mezclado o puro. ¿Por qué mezclado? Y acá aparece un factor que es interesante. En la medida que por razones de contaminación se ha ido eliminando el azufre en los combustibles diésel, en el gasoil fundamentalmente, aparece un fenómeno que juega en contra. Ocurre que el gasoil, aunque parezca mentira, tiene un elemento lubricante. En los motores diésel las bombas trabajan con muy altas presiones, extremas presiones, metal contra metal, y eso requiere obviamente lubricación. ¿Sabe quién lubrica en el gasoil? El azufre. Y el azufre es el peor contaminante que tiene el gasoil. Entonces entramos en un juego, yo le diría medio perverso. ¿Qué hago? Bueno, una de las cosas que se hace con el gasoil de alta calidad es eliminarle casi totalmente el azufre. Hablamos de partes por millón, 10 partes por millón. ¿Dónde juega el biodiesel en todo esto? El biodiesel tiene una excelente, le diría superlativa, calidad de lubricación. Entonces, al mezclarlo con gasoil al que se le eliminó el azufre, esa excelente lubricidad que tiene el bio suple al gasoil y lo suple con ventaja. Pero la cosa no termina ahí. Por su composición química, el biodiesel cuando se quema genera mucho menos toxicidad que lo que genera el gasoil. Fundamentalmente en lo que hace a humo, por un lado, fundamentalmente en lo que hace a la calidad de combustión. Básicamente le diría pasa por ahí. Por sus cualidades físico-químicas ayuda a la combustión y consecuentemente reduce el humo. Es decir, la pregunta es, ¿puro o diluido con gasoil? Perfectamente es usable. El gasoil que usted carga normalmente en los vehículos tiene 10%. Ya se está estudiando de llevar esa posibilidad al 20%. Y le comento que hay muchísima maquinaria agraria sobre todo, que está funcionando con biodiesel puro. Hay muchos lugares en Argentina, sobre todo, donde se producen el intercambio entre grano por un lado y biodiesel por el otro. Ese biodiesel es producido en condiciones de, calidad, no digo de mala calidad, pero no es rigurosa. Usted verá a mis espaldas una muy compleja tubería e instalación, que es cuando se produce biodiesel realmente con alta calidad, con calidad de exportación. Y como Argentina es un país exportador de biodiesel que compite en muchos lugares del mundo, por supuesto estamos afectando intereses. Entonces Argentina tiene necesariamente que producir el biodiesel de la mejor calidad que se produce en el planeta. A eso responde esto que está a mis espaldas, que es una productora de biodiesel de alta calidad.
introducción a lo que es el conocimiento de las plantas integradas, principalmente el funcionamiento de las plantas de biodiesel. A continuación veremos una clase doble que está destinada justamente a conocer el proceso en profundidad y fundamentalmente los equipos que forman parte del funcionamiento de este tipo de plantas integradas, que vuelvo a repetir, son plantas aceiteras, donde el proceso se extiende a la producción de biodiesel y glicerina.